En el contexto de un invierno especialmente frío y con un incremento sostenido de personas en situación de calle, el censo popular que llevan adelante las organizaciones sociales se presenta como una herramienta vital para visibilizar y abordar esta problemática. Es por eso que nos pusimos en contacto con Horacio Ávila, solemos hablar con él porque es referente de Proyecto 7, que es una organización que trabaja desde hace muchos años para acompañar y asistir a las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires y con otras organizaciones que asisten a estas personas en todo nuestro país. Horacio, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Horacio. Bueno, primero gracias por tomarte un tiempito para poder charlar con nosotras. La primera pregunta que te queríamos hacer es, bueno, ¿qué datos manejan desde Proyecto 7 sobre la situación actual de las personas en situación de calle? La verdad que nosotros terminamos el censo, como hemos mencionado, el sábado. Estamos con la carga de datos y viendo, haciendo el procesamiento de todo esto. No tenemos todavía nada concreto. Sí que hay muchísima gente, que ha variado bastante la población. Digamos, hemos encontrado más cantidad de familias y mamás con criaturas, abuelos y abuelas, que por ahí antes no era tanta, y situaciones de muchísima vulnerabilidad, gente que hace muy poco está en la calle, 5 o 6 meses, un año, la mayoría por pérdida de trabajo, por situaciones parecidas, pero bueno, nada, vemos que lamentablemente cada vez hay más y más personas, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, no, sino también en todo el país, y además esto que vos mencionabas del invierno muy duro, que además cayó muy de golpe. Ya tenemos lamentablemente cerca de 9 muertes, por lo menos de las que nos enteramos y podemos decir fehacientemente que ocurrieron en todo el país, ¿no? 3 en la Ciudad de Buenos Aires y después Santa Fe, Mar del Plata ayer a la mañana, Paraná en el día de ayer también, 2 en Mendoza, 1 en General Roca y así. Bueno, una lista de muertes que más que números son personas, son seres humanos y son historias de vida que terminaron de la peor manera, por el abandono básicamente del Estado, ¿no? Son muertes que se podrían haber evitado. Horacio... Absolutamente, sí, absolutamente. Lo venimos diciendo, no podemos estar todos los años esperando a ver qué cantidad de muertes vamos a contar, digamos. En el año pasado, en esta época más o menos, teníamos que decir 11 muertes solamente en la Ciudad de Buenos Aires en una semana, que después el gobierno además corroboró que era así el dato, pero y otras 17 en el resto del país. Ahora, pasó un año, no pudimos hacer nada en un año nosotros las organizaciones hacemos lo mejor que podemos con lo poco que tenemos, pero digo, me refiero al Estado en su conjunto, teniendo 3 leyes específicas sobre la problemática en todo el país. No pudimos hacer nada para que esto no pasara. Eso es lo que no... es muy difícil de poder entender, ¿no? Salvo la cuestión de que no les interesa, de que no les importa y la falta de decisión política para resolver este tipo de situaciones de tanta vulnerabilidad, ¿no? Horacio, vos recién mencionabas 2 cosas que me parece que está bueno que destaquemos. En un primer lugar, la necesidad de hacer un censo popular que claramente difiere del conteo oficial, y esto lo venimos comprobando todos los años. Y por el otro lado, mencionaste recién que hay 3 leyes que protegen a las personas en situación de calle. ¿Nos podés contar de qué se tratan estas leyes, cuáles son y qué dicen? Está la 3.706, que fue una de las primeras, la primera fue la de la provincia de Buenos Aires, se aprobó allá por el 2008, una ley en realidad de la cual participamos de alguna forma, pero muy difícil cómo se elaboró y la forma de aplicación. Después tuvo modificaciones y hoy es un poco más fácil, digamos, tiene más posibilidades de ser aplicada. Después está la 3.706, que se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires en 2010,
ya lleva 15 años y que habla básicamente de la restitución y el sostén de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle. O sea, habla de la prevención también, ¿no? Como en esta figura del riesgo de situación de calle, trabajar como para que las personas, familias, no estén ni un segundo siquiera en la calle. Todo eso, la verdad que no está vaciado de recursos, no son lo suficientes por esta cuestión de los números, ¿no? Digo, si vos tenés una problemática, tienes 1.000 personas afectadas, le vas a dedicar un determinado presupuesto. Ahora, si vos reconoces que son 10.000, el presupuesto se multiplica por 10 y vas a poder trabajar mejor y hacer mejores cosas. Eso en relación a la Ciudad de Buenos Aires, que ellos mismos el año pasado, en noviembre, por ahí, reconocieron un 55% de aumento de la población. 55% es una enormidad. Y después está la 27.654, que es la ley nacional. Es muy parecida en espíritu y en declaración de derechos en relación a la 3.706, nada más que ayornada a los distritos y a una cuestión más federal. Y con algunas cuestiones que por ahí en el 2010 no eran no estaban tan trabajadas y no estaban tan discutidas, como es género y consumo y algunas cuestiones más. Pero bueno, la ley nacional también hace muy pocos días, no sé cómo llamarlo, que está en la Casa Rosada, terminó diciendo que bueno, que primero le vetó 2 artículos que eran muy importantes porque eran la complementación de otras leyes que hablaban de derechos ya consagrados y el sostén de esos derechos consagrados. Y después terminó diciendo, bueno, que el gobierno nacional iba a fiscalizar, pero que los que tenían que ejecutar la ley eran las provincias con recursos propios. Y la verdad se lavó las manos. Es una ley nacional que es muy difícil de llevar adelante sin el financiamiento del Estado Nacional, y además las provincias están absolutamente desfinanciadas porque le sacó la coparticipación federal, porque apenas están pudiendo con lo que tienen para resolver lo que ya tienen, mucho menos tratar de armar estas cuestiones con una problemática que necesita armar distintos tipos de programas, armar centros de integración, ponerle recursos, no solo materiales, sino también profesionales y un montón de cuestiones más. O sea que directamente entendemos que esta ley nacional prácticamente no se va a aplicar y deja nuevamente al descubierto la falta de interés del gobierno nacional por un montón de situaciones de vulnerabilidad, como son, no sé, los jubilados, las personas con padecimientos oncológicos, las personas con padecimientos de salud mental y un montón de situaciones más de vulnerabilidad que claramente fue financiando y que no les importa ni les interesa. Así que es un poco más de lo mismo, pero digo, nos costó 13 años conseguir esa ley y de repente de un plumazo te la destruyen o te la dejan sin que pueda ser lo suficientemente efectiva. Sí. La población en calle está creciendo en todos lados, es muy notorio, es muy obvio. La gente la está pasando muy, pero muy mal. El lunes y martes estuvimos haciendo ollas en distintos puntos de la ciudad a la noche, como para, no sé, tratar de paliar un poco el frío muchísima gente, y gente muy mal, ¿no? Que ya te digo, lo está pasando muy mal. Hombres grandes de 50 y pico de años que de cierta manera están un poco curtidos ya de la vida y lloraban en ese momento diciendo que ya no pueden soportar más por lo que están pasando. La verdad que situaciones sumamente traumáticas y muy dolorosas, y que nada, imagínense en general aquellos que también están escuchando lo que significa tratar de poder dormir un día como hoy,
sobre el cemento frío, o en lugares donde no te puedes guarnecer de ninguna manera, o todo lo que te pongas para tratar de abrigarte no alcanza. La verdad es que es un poco imaginarse eso y entender qué es lo que está pasando en la calle y por qué se dan las muertes que se dan también, ¿no? Sí, escuchándote, bueno, obviamente que es sumamente cruel el relato que haces y pensaba en esto, que el ajuste es notorio, como bien lo decís, en todas las políticas públicas que iban dirigidas quizás a los sectores más vulnerabilizados, pero pensaba también mientras te escuchaba que este recorte se da también para las personas que intentan acompañar a otros grupos que están en situación complicada. Y la pregunta quizás iba más dirigida a ustedes, ¿no? Como laburantes y como obviamente como personas que están en la calle acompañando en este caso, ¿cómo lo están viviendo? O sea, ¿qué les está pasando? No, la verdad que desde hace rato que ya es insuficiente todo lo que recibimos. Nosotros tenemos una parte de convenios con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no se actualiza desde octubre del 2023. Hace 3 años que no se entregan ni camas, ni colchones, ni frazadas, que son fundamentales. Nosotros tenemos 4 centros de integración donde viven las 24 horas, los 365 días del año, alrededor de 400 personas. Eso ya de por sí es muy difícil de sostener. Y por otro lado, bueno, también esto de tratar de ver cómo además de este laburo en los centros, con estas compañeros y compañeras de manera permanente, más los que vienen de afuera a buscar viandas o a buscar medicación o a buscar ropa, a pegarse un baño, cómo también conectamos un poco más con el afuera, ¿no? Con aquellos compañeros y compañeras que todavía siguen estando en la calle, lamentablemente. Y bueno, tratamos de ver cómo financiamos, o sea, estamos sacando desayunos también de distintos puntos de la ciudad, Flores, 11, Constitución, Congreso y así. Pero bueno, un poco tenemos el mercado comunitario ahí en Barracas, que es parte de la cooperativa Boca Calle, y con parte de la panadería, el mercado, la verdulería y frutas y la venta de alfajores, y algo de donaciones que siempre tenemos la suerte de que nos lleguen. Vamos un poco armando estas cosas, ¿no? Con un poco de harina y un poco de ganas y yerba y azúcar y leche. Por lo menos tenemos la posibilidad de llevar algo caliente y rico a la mañana. Cuando te levantás un día como hoy es imprescindible tratar de poner algo caliente en el estómago, y también de sentir un poco de calor humano de alguien que te está diciendo, che, lo tuyo me importa, no me es indiferente lo que te está pasando. Algunas veces en estos días de hoy ya tuvimos la suerte de poder llevar frazadas y repartirlas, y a la noche estamos, ¿no? Haciendo, qué sé yo, consiguiendo alitas y haciendo guisos y haciendo ollas, con porotos, con algo que tenga bastante calor proteínico y que permita que también la gente pueda por lo menos meter algo caliente en el estómago antes de acostarse. Pero es muy difícil porque cada vez hay más. Es muy difícil porque nosotros en Constitución llevamos 5 ollas, alrededor de 500 porciones o bandejas, y nos duraron 1 hora. O sea, es impresionante la cantidad de gente que vino, en el poco tiempo que vino además, y también tenemos que estar mezclado. Hay un poco de la gente que está en situación de calle, otra poco que está en hoteles o pensiones ahí en Consti, o gente que está de paso, que está volviendo a su casa a laburar y que por ahí llega a la casa y no tiene nada para comer. Pero fue una cuestión muy fulminante, digamos, la cantidad de personas que vinieron y lo rápido que se fue la comida. No se pasó lo mismo, y es triste porque a veces no te alcanza para todos o para todas, y nada, te deja un sabor amargo esto de decir, che, por ahí si traíamos un poco más, había gente a la cual también podíamos llegar. Pero todo hoy por hoy, la situación que están llevando a este país, la verdad que
nada que tenga que ver con lo de contención y empatía y solidaridad está alcanzando para nada. No, la verdad que es un relato sumamente duro y ni hablar las personas que están poniéndole el cuerpo, ¿no? A esa situación. Horacio, decinos cómo podemos, es obvio que no es suficiente, pero cómo podemos hacer para contribuir, qué es lo que necesitan y cómo se los hacemos llegar. No, se necesita de todo, por esto que te decía, por ahí, ¿entendés? Para los desayunos, para las ollas, para no sé, ropa de abrigo, calzado. Hemos visto mucha gente que estaba descalzo, que por ahí no tenía el calzado adecuado, no sé, todo lo que no estés usando en tu casa. No solo a nosotros, sino que cuando salís de tu casa, si tenés una bufanda que podés sacrificar, o un pullover que te quedó chico, o que ya no te gusta, o una campera, o lo que sea, ponerlo en la cartera, ponerlo en la mochila, y cuando pases por algún lado donde veas una persona que está en calle, dáselo. Pero bueno, en relación a nosotros más específicamente, está nuestro Instagram, que es @proyecto.7 con número _. Ahí podés conectarte con nosotros, ver los centros, ver el laburo que hacemos, y nos podés decir, che, tengo ropa, tengo esto, tengo aquello, no lo puedo llevar, lo pasamos a buscar, o che, ¿dónde tengo que llevar esto? Y te pasamos las direcciones. O sea, comunicarte de esa forma. Tenemos un alias también que es Proyecto 7, así con número, que es la cuenta de la Asociación Civil, y ahí lo podés verificar. Y nada, todo lo que ya te digo, es mucha gente, es mucho laburo que hacemos, y todo lo que viene suma un montón, porque a veces, no sé, la gente que menos tiene, nos pasa esto, ¿no? A veces vemos donaciones en la cuenta de 300 o 500 pesos, y nos parece una cuestión increíble, ¿no? Increíblemente maravillosa. O sea, personas que no están teniendo nada, pero aún así tienen esa voluntad de poner, no sé, 300 pesos para poder colaborar, sabiendo que hay otros que están mucho peor, ¿no? La verdad que es algo que emociona, que la gente que no tiene nada, aún así quiere ayudar a aquellos que tienen menos. Horacio, te agradecemos un montón el tiempo y el laburo, claro, y estamos en contacto para lo que necesiten. Sí, estamos ahí terminando, ya te decía, de procesamiento de datos. Siempre la tribu y distintos programas de la tribu nos han bancado a lo largo de estos 20 años de historia que tenemos. Siempre estamos muy agradecidos a la radio y a sus distintos programas. Así que apenas tengamos esto y armemos la conferencia de prensa, se los vamos a comunicar para que puedan estar presentes. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, cuando tengamos los datos del último censo popular para personas en situación de calle, lo vamos a estar compartiendo. Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias. A quien estábamos escuchando era Horacio Ávila, es referente del Proyecto 7, es una de las muchas organizaciones que trabaja desde hace muchos años para acompañar y asistir a las personas en situación de calle, no tan solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Les vamos a dejar en nuestras redes sociales el link para que ustedes puedan acceder a el alias de pago y obviamente también en la cuenta para que ustedes sepan cómo funciona este proyecto. Sepamos que son muchas las organizaciones que están laborando en red para intentar paliar una situación que claramente tiene responsables, que son aquellos que administran hoy por hoy el Estado, que son aquellos que hoy por hoy están con la autoridad gubernamental. Así que vamos a seguir este tema como lo seguimos todos los años, no tan solo por el frío, no son solamente números, son personas, y es una crisis alimentaria creciente y también de hogar que tenemos que sufrir todos los días, no tan solo en la ciudad, sino también en el